necesita presentación, ni nadie que le presente, y estoy convencido de que todos venís aquí para hablar del libro de Antón. Haciendo de alguna manera honor a su invitación, lo que voy a hacer es intervenir el primero y a partir de ahí dejar que se celebre el debate con una cuestión que para mí es la más interesante después de leer el libro. Antón, a mi juicio, aporta aquí un torrente de información que yo creo que Asturias le debe un enorme agradecimiento, porque si no fuese por él se perdería, así como suena. Yo creo que solo por eso la publicación de este libro ya está sobradamente justificada. Pero es que en realidad la historia de esta época de la que Antón, con quien, como él dice, mantengo una larga amistad que viene desde los 80, aquella reunión que tuvimos en la estación del Carbonero, que yo te preguntaba inocentemente, 77, ¿qué pasaba con este personaje? Son muchos años en cualquier caso, y yo, de la lectura del libro de Antón y con el vicio del historiador, veo que se puede hacer una periodización de lo que es la historia del personaje, que de alguna forma es extremadamente útil para entender la historia de Asturias desde la transición al momento que estamos viviendo, porque realmente tenemos un personaje retratado por Gómez Fouz, que era un monstruo. Acordémonos, los alemanes, tras pasar muchos años de la Segunda Guerra Mundial, no se acordaban de nada. Gómez Fouz era un monstruo en Asturias, era un marginado. De 1970 a 1979 está la época de la crónica de Fouz, sobre la que Antón añade aspectos a la vista de lo que aporta Fouz y también desde el punto de vista de sus propias experiencias personales, es decir, la etapa del confidente. Posteriormente nos encontramos la etapa de esa gran pelea que Antón, yo creo que con una nobleza que le honra, intenta evitar que aparezca como una confrontación por el poder dentro del sindicalismo minero de la UGT, que podríamos situar entre el 79 y el 91, que coincide con la época de los cargos orgánicos del propio Antón en la UGT, todo ello intentando hacer una periodización que no sale al día, pero por plantear estas fases. Esta sería una segunda fase, una fase que es la de la decrepitud de la minería asturiana, que de alguna manera serviría como el encierro del Pozo Barredo, la gran pantomima del Pozo Barredo. A partir de entonces es cuando aparece un nuevo escenario que yo eso lo veo desde un punto de vista personal, pero me resulta muy interesante para el planteamiento que le estoy haciendo a Antón. Es la época de los fondos mineros y aquello que en aquel entonces se conoció como Pacto Soma-PP, que es muy importante para entender el bipartidismo, el papel que juegan Asturias, que no es el mismo del resto de España, porque aquí hay vidas paralelas que hay que tener en cuenta. Y no es casualidad que a primeros de 1943 naciesen José Ángel Fernández Villa y Gabino de Lorenzo. Y de aquí... Y es... Oye, yo nací en el 43 y no estoy como ellos, Evidentemente, pero es una manera caprichosa de introducir a otro personaje sin el que sería difícil entender qué es lo que ha ocurrido aquí si nos quitamos las gafas del sectarismo. Algo en lo que siempre para mí ha sido un maestro como Antón. No es fácil no ser sectario en Asturias, yo creo que hay muchos aquí que me entenderán. Entre 1991, Pozo Barredo, encierro y comienzo de lo que es la decrepitud de la minería, y 1999 tenemos una fase protagonizada por el Pacto Soma-PP que de alguna forma termina en los 2000 con tres acontecimientos que creo que son importantísimos, que es el conflicto de Cajastur, el congreso de la FSA en el que Villa
en la última gran batalla que da, le gana ese congreso a Tini Areces, otro personaje sin el que no se entiende nada, y en 2001 el caso Campelo, que empieza a demostrarnos que aquí existe un enorme problema de corrupción detrás de la política y detrás del bipartidismo asturiano. Desde el 2000 al 2013 empieza una fase de decrepitud personal de Villa en la política asturiana, en la que intenta aparecer como ese hombre todopoderoso que era y ya no era, y ahí está la figura de Areces, que le sustituye en la relación con Gabino de Lorenzo progresivamente, algo que se cierra con un personaje asombroso que es el señor Marrón, el gerente. Y a veces del 43 también. Espera, yo termino ahora y... Tienes toda la razón. El señor Marrón, que todavía asombrosamente aparece en la Nueva España, junto con Ramiro el de Sogepsa, para hacer los grandes artículos que pretenden explicarnos lo que ha sido la terrible época de Villa en Asturias, ¿no? Entonces, nos encontramos que del 2000 al 2013, en esa etapa de la decrepitud de Villa, se produce un hecho interesantísimo que se conoce ahora, no entonces. Yo estaba en Madrid, en la etapa final de una fase de gobierno de Asturias muy particular, que mi último día en el gobierno lo pasé en Madrid. Era una manifestación minera que asombrosamente culminaba lo que fue un conflicto terrible, durísimo, que cuando los sindicatos entraban en Madrid con aquella música de Víctor Manuel de fondo, las lámparas encendidas, y Madrid se rendía en brazos de la minería española, alguien dijo retirada.